Bienvenidos a un nuevo video. Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Vamos el Chaco, ya entramos y los gendarmes nos recibieron como una onda, así que... ¡Vamos! ¡Una nueva provincia! Deseo la tentación, pero no impacto yo. En tu boca mordí la manzana, carmín el deseo, la tentación. Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo. Puro beso, puro trampa, brindamos al amor y seguimos caminando corazón a corazón. Paramos en la ruta 11 porque acá hay un memorial de la masacre de Margarita Belén. En la madrugada del 13 de diciembre de 1976, un grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la unidad penitenciaria 7 de Resistencia y trasladados a la cárcel de máxima peligrosidad de Formosa por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides. Algunos de ellos habían sido detenidos luego del ataque de montoneros al regimiento 29 de Infantería de Monte Misiones a fines de 1975. Testimonios de otros presos que sobrevivieron y de sus familiares que habían podido visitarlos coinciden en que todos ellos fueron torturados. En 2 camiones militares a los que acompañaba un patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga durante el traslado. El fusilamiento se disfrazó, como era común en la práctica de la época, de un tiroteo fortuito acaecido durante un intento de huida de los prisioneros. Los asesinados fueron jóvenes militantes sociales y políticos comprometidos con la construcción de un país más justo, en su mayoría militantes de la juventud peronista. Esta es la lista que reconstruí hasta el momento con sus nombres, edades y provincias de referencia. Y este monumento recrea el momento del fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Memoria, verdad y justicia.
Creo que la cuarta, quinta vez que nos pararon en el día para pedir los documentos, ¿Acá no le dicen caburé? No. Le dicen chipa. Chipambocá. Chipambocá. Espectacular. ¿Y dónde están las brasas? Ah, ahí están. ¡Wow! Pues se siente el calor hasta acá. Sí. Impresionante. ¿Este haces vos? ¿Amasás vos? Sí. Tienen que venir a comprarle a Francisco, que está sobre la calle Lavalle y vende el embocá. Está buenísimo. ¿No tiene anís? ¿Tiene mucho queso en Chipá? ¿Es la misma receta de Chipá? Vayan a comprarle a Francisco. Qué lindo, mira, yo quería ir a dormir a una estación de servicio y Flor me dice, no, hay un parque que encontré acá por, no sé si Overlander. Y bueno, qué bueno que lo buscaste, está buenísimo. Sí, por ahí. Y Overlander había recomendaciones de que se duerme muy tranquilo acá. Y llegamos al Parque de la Democracia y la Juventud. Y miren lo que es esto, es impresionante. Acá viene mucho la gente a hacer deporte, a tomar mate con la familia y a disfrutar de la naturaleza. Este tema lo venimos escuchando desde Paraguay. Chipa, 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 rica, chipa. Chipa, 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 mira. Acá tenemos un gran humedal y parece que aquí también hay lobitos de río, que es una especie característica de los humedales. El lobito de río es una especie que estuvo en extinción porque era muy preciado su cuero, pero ahora está protegido y se está recuperando. Bueno, este va a ser nuestro patio de hoy a la noche. Nos movimos unos metros de donde estábamos porque acá no nos da tan directo las luces de todo este parque.
Vemos todo el tiempo que está pasando la policía, así que es un lugar con mucha seguridad. Y vamos a pasar la noche acá, vamos a bañarnos ahora en este mismo momento y después vamos a comer algo y a descansar. Tenés que dejar la música, ¿eh? Vamos a cenar. La segunda cena, pues. Claro, yo hice el pan. Yo los huevos fritos y las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Y como siempre, agua de Malta. ¡Buen día! Miren qué hermosa la bandera que tenemos atrás, nuestra bellísima bandera, que la verdad que la bandera argentina es muy linda. Y amanecimos aquí en este parque de la democracia, pasamos una noche muy tranquila, ni un sonido, nadie se vino a escuchar música al lado nuestro, así que dormimos muy bien. Y hoy amanecimos con un día soleado, nublado, pero muy lindo también, porque una temperatura muy agradable. Como verán, estamos en brazos. Anoche estuvimos dando unas vueltas por acá caminando, porque la verdad que el circuito está buenísimo para caminar a cualquier hora. Estos son los baños públicos que anoche estaban abiertos, ahora están cerrados porque casi que no hay gente. Estamos Juan, yo y el muchacho de la bici que pasó recién, pero cuando vienen a la tarde esto está abierto y no solamente hay baños, sino que también se puede cargar agua caliente porque hay un ecomate que es agua caliente a través de energía solar. Bueno, vinimos a recorrer un poco el centro y vinimos a este museo. Recién nos contó Gustavo, estuvimos hablando con un muchacho acá, un periodista, que hay más de 50 esculturas y acá atrás pasa el río Negro. Claro, porque Resistencia está atravesada por el río Negro y tiene 4 puentes para poder sortear el río y nosotros acabamos de pasar por 2. Mirá, saludos para la gente de Río Negro. Esta escultura me hace acordar a mi amigo Manu. Abrazo, Manu. Resistencia fue declarada en el año 2006 Capital Nacional de la Escultura. Hay una infinidad de esculturas repartidas por toda la ciudad y en este mismo lugar hay más de 50. Esta particularmente se llama El Dedo en la Llaga. Bueno, acá tenemos, aparentemente serían esculturas vivientes. Hay una que hasta tiene movimientos en sus dedos. Y atención, porque recién Gustavo nos contaba que en la semana del 16 al 23 de julio comienza una nueva edición de la Bienal Internacional de Escultura, que es un evento gigantesco en el que participan artistas nacionales y de varios países, y además hay obras de teatro, conciertos musicales, baile y muchas cosas más.
Estuvimos paseando y se pasó un poquito la hora del almuerzo. 2 menos 5 y frenamos. Vamos a comer empanada frita. Oh, recién salidas, Un amor la señora. Esta es la Laguna Argüello, que continúa del otro lado del puente. Cuando llegamos a Resistencia, lo primero que hice fue buscar cuál era el significado del nombre Resistencia. ¿Por qué le habían puesto a esta capital este nombre con tanto poder, ¿no? Resistir. Y según uno de los historiadores que verifica esta versión, dice que este nombre se colocó por lo siguiente: había un pequeño grupo de hombres que no estaba protegido por el gobierno y había sido atacado por los aborígenes de la zona. Entonces ese grupo, al no tener protección del gobierno, había resistido a esos ataques. Y a mí me hizo un poco de ruido el nombre Resistencia, porque yo pienso que si bien ya estaban en una época donde existía el gobierno, por ende ya había sido colonizada la zona, ¿por qué se dice que este grupo de aborígenes estaba atacando a este grupo de hombres? Eso me resuena a mí porque yo creo que las personas que vivían acá, que son los pueblos originarios, eran los propietarios de la tierra de este lugar. Y sin embargo dice como que les estaban atacando. En realidad, ¿no estaban protegiendo su tierra, la tierra en la cual habían nacido? Se los dejo como una inquietud. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Resistencia? ¿Está bien puesto el nombre Resistencia? ¿Realmente estaban resistiendo estos hombres al ataque de los aborígenes? ¿Y realmente los aborígenes estaban atacando o estaban defendiendo su tierra? Bueno, esa es mi inquietud y quiero que ustedes dejen la suya, dejen su comentario y déjenme acá qué es lo que piensan ustedes. Acá atrás tengo al Río Negro. Este es un río exclusivo de Chaco y es considerado uno de los principales ríos chaqueños. Nace en el departamento de Maipú y desemboca en el riacho Barranqueras. Este río, en la época en la que era navegable, era uno de los principales canales de comunicación entre toda la provincia. Y hay aquí algunos terraplenes y un dique de contención sobre el Río Negro que protege a la ciudad de los desbordes y de las inundaciones. Y vamos a salir nuevamente a la ruta, así que hasta aquí ha llegado el video de Resistencia. Hermosísimo, nos ha sorprendido muchísimo, nos encantó todo lo que pudimos recorrer, pero díganos ustedes qué les pareció todo este video. Si les gustó el contenido de este video, acuérdense de dejarle un like, de dejarnos un mensajito, cuéntenos qué les parece esto que les conté de la historia del nombre de Resistencia. Queremos leerlo en sus comentarios y si todavía no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando para empezar a formar parte de esta hermosísima comunidad? Gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto en un próximo video.